¿Qué ondita mis pupilos del caos y cualquier criatura extraña que haya llegado por accidente a este podcast? Bienvenidos a Las Karencitas Descalzas, el espacio más chévere donde todo es una fiesta hasta que alguien se queda sin su cerveza, pero sobre todo, donde nos encanta echar el chismecito bien sabroso sobre música. Prepárense porque esto va a estar más candente que chisme de vecindad. En esta ocasión nos lanzamos al escenario más caótico, elegante y absolutamente insano que hayas visto. Estamos hablando de The Butcher's Ballroom, el álbum de Diablo Swing Orchestra que combina ópera, swing, metal y todo lo que alguien en sus 5 sentidos te diría que no deberías mezclar. Pero, ¿a quién le importa eso, verdad? Este disco es como si Tim Burton dirigiera una fiesta de gala para villanos y honestamente no podríamos estar más emocionados de destriparlo, pista por pista, nota por nota. Así que pónganse cómodos, suban el volumen, escondan a la abuela y prepárense para un festín de riffs y trombones diabólicos. Porque si no salen de aquí queriendo ser parte de una orquesta demente, les devuelvo el tiempo perdido con intereses. Pero eso sí, en riffs bien sabrosones. ¡Arranquemos con esto! Este episodio es traído a ustedes por Pinturas Apocalipsis, porque nada dice casa nueva como un color negro mate existencialista. Ideal para decorar ese rinconcito donde lloras mientras escuchas ópera metal sueco y te cuestionas tu lugar en el universo. Bueno, mis adorados oyentes, ya que las paredes de su cuarto ahora gritan existencialismo gracias a Pinturas Apocalipsis, llegó la hora de contarles la telenovela musical más sabrosa del siglo XXI. Cómo un grupo de suecos decidieron mezclar swing, metal y un poquito de locura para darle vida a The Butcher's Ballroom. Porque sí, este disco no fue hecho, fue invocado. Primero, hablemos de la gran pregunta. ¿En qué estaban pensando? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño flashback? Corría el año 2006. El mundo estaba atrapado en baladas pop cursis, bandas emo con flequillo intenso y DJs que no apagaban el autotune. Pero de pronto, ¡boom!, aparece Diablo Swing Orchestra. Una banda que dijo, ok, el mundo necesita algo que nadie entienda, pero que todos amen. Y a la cabeza de este experimento sonoro estaba Daniel Buckenson, un tipo que no solo tocaba la guitarra como si fuera un sable láser, sino que también escribía las canciones como quien lanza hechizos. Luego está la diva operística Anne-Louise Longlund, que canta como si intentara arrancarte el alma para meterla en un frasco de cristal. Y lo logra, ¿eh? ¿Y qué me dicen de Pontus Monteforsch? El hombre orquesta literal. Guitarras, sintetizadores y esos efectos raros que suenan como si un robot borracho estuviera intentando aprender tango. Andy Johansson en el bajo, cuya misión secreta era asegurar que tu pecho retumbara con cada nota. Y Andreas Halvorsen en la batería, que sin duda alguna pensaba que era Thor cada vez que agarraba esas baquetas. Ahora, imagínense esto. Los 5 en un estudio, con un café demasiado cargado y probablemente haciendo un pacto con un demonio menor, porque no hay otra explicación para un álbum que logra sonar como si Disney se fuera de peda con Black Sabbath y Benny Goodman. Cada canción fue grabada como si estuvieran intentando ganar un duelo de estilo contra las leyes de la música. Y disculpen bandita si yo no pronuncio bien sus nombres, pero la neta es que no sé sueco, entonces hay una disculpita. Pero bueno, ahora sí, con alrededor de 1 hora de sonido endemoniado dividido en 13 tracks, vámonos a meterle cuchillo a esta obra maestra. Pero vayámonos por partes como buen carnicero. Empezamos fuerte con la rolita de Balrog Boogie. Este track es la declaración de guerra de Diablo Swing Orchestra. Un swing metálico endemoniado que combina trombones poseídos y guitarras que probablemente hicieron un pacto con el infierno. Es una invitación descarada a mover todo el cuerpo, incluido ese huesito que te dijeron que no existe. Después del caos del primer tema, bajan el tono, pero no las emociones. Heroines es una especie de poema musical con tintes góticos y una aura de tragedia teatral. Aquí
La voz de Anne Lois es tan potente que te hace sentir que estás en un castillo maldito escuchando a la Dama de Negro. Luego tenemos Poetic Pitbull Revolutions. Y detengámonos un momento porque este título ya te dice que va a ser una locura. Y lo es. Esta pieza mezcla swing y ópera, con una energía que te deja sintiéndote como si estuvieras bailando en un cabaret clandestino dirigido por mafiosos de los 30. Es descarada, atrevida y jodidamente pegajosa. Le sigue el track número 4, Ragdoll Physics. Y aquí es donde empiezas a cuestionarte todo. Porque, ¿qué diablos es esto? Suena como si un cajón de juguetes rotos se pusiera a cantar. Es delicada, pero también perturbadora como una cuna que alguien compuso después de 3 copas de absenta. Si Ragdoll Physics era un susurro en la oscuridad, D'Angelo es un rugido elegante. Violonchelos que dramatizan todo, guitarras que te abofetean suavemente y un coro que se siente como un ritual secreto en medio de un bosque. Si esto no te pone a la piel de gallina, entonces de plano no sé qué lo haría. En el track número 6 tenemos la rolita de Velvet Embracer. Este tema podría ser perfectamente el soundtrack de una película noir gótica. Hay algo sensual, algo misterioso, algo que te dice cuidado pero sigue escuchando. Una joyita para los que aman el drama hecho música. Le sigue Gunpowder Chant. Corto, intenso, explosivo, como un preludio a la batalla. Este interludio instrumental te deja los sentidos en vilo. Es como un shot expreso pero en forma de notas musicales. Después tenemos Infralove. Aquí hablamos de tragedia con estilo. Esta joyita es un tango melancólico. Un himno para corazones rotos que quieren desahogarse pero también lucir fabulosos mientras lo hacen. Es todo un mood y déjenme decirles que una de mis rolitas favoritas. En el track número 9 tenemos Wedding March for a Bullet. Una marcha nupcial para aquellos que prefieren sus bodas con más plomo y menos flores. Irreverente, caótica y absolutamente deliciosa. Le sigue Qualms of Conscience, una pieza musical que parece la banda sonora de los créditos finales de una película que no entiendes pero amas. Es introspectiva, melódica y te deja esa sensación de querer empezar el disco otra vez porque simplemente no estás listo para despedirte. Después tenemos Zodiac Virtues, que sinceramente suena a un ritual zodiacal que alguien interrumpió para meter una dosis de drama operístico y guitarras contundentes. Anne Lois juega con su voz como si fuera un oráculo del futuro y los arreglos orquestales te llevan por una montaña rusa de emociones. Es grandioso y un poco intimidante, como si los astros en realidad te estuvieran juzgando por tu signo. Con Porcelain Judas tenemos más drama. Esta rolita tiene todo: misterio, traición y un ambiente de conspiración digno de una novela gótica. Las cuerdas suenan como si estuvieran contando secretos y los riffs te envuelven en una telaraña de sonidos elegantes. Es un viaje oscuro pero fascinante.
terminamos con esta locura que es literalmente un vals torcido. El track número 13, Pink Noise Vals, parece sacado de una caja musical maldita, y mientras avanza, te das cuenta de que estás dentro de un sueño raro, pero todo es excéntrico y al mismo tiempo bello. Es juguetón, teatral y el cierre perfecto para este álbum que desafía todo lo convencional. Este episodio fue traído a ustedes por Lácteos Inferno. Porque si te atreves a mezclar metal, swing y ópera, también puedes echarle queso fría al café. Ya saben, lo diabólico empieza por el desayuno. Nada como un toque decadente para que la lactosa sea la ópera principal de tu estómago. Por cierto, aseguran que su Balrog Cheesecake viene libre de gluten, pero con carga extra de teatralidad. Perfecta para bailar Charleston mientras haces headbang. Y así llegamos al final de este viaje surrealista por The Butcher's Ballroom. En esta ocasión no solo bailamos swing con el diablo, también nos echamos unos vals demenciales, nos perdimos en tangos apocalípticos y terminamos con ganas de montar nuestra propia banda de mente. Reflexionando, este álbum no es música, es una declaración de guerra contra lo genérico. Si algo aprendimos de Diablo Swing Orchestra, es que lo raro no solo es válido, es necesario. Menos playlists aburridas, más álbums que te hagan cuestionarte si estás loco o si ellos le están más. Un aplauso a estos dementes musicales por regalarnos esta joyita. Pero aquí no acaba la fiesta. Ahora los quiero a ustedes, pupilos del caos, fieles y ruidosos, participando en esta locura. ¿Tienen una banda o álbum que crean que necesitamos destripar con cariño y mucho sarcasmo? Vayan a nuestras redes sociales que los estamos esperando con las puertas del infierno abiertas de par en par. Y como siempre decimos, en este podcast de música y sarcasmo, la irreverencia no se escucha, se vive. Soy Nina y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. This is not a test. El contenido de este episodio fue creado con fines de entretenimiento y con una generosa dosis de sarcasmo e irreverencia. Las opiniones vertidas aquí son nuestra culpa. Es solo nuestra culpa. Así que no vengan a llorar al DM. No somos expertas, pero sabemos de buena música, malas bromas y todo lo que hay en medio. Si te ofendiste, relájate. Tómate un cafecito, que la vida es corta y la música es larga. Nos vemos en el próximo Desmadre Sonoro.